San José, con todos sus problemas de salud, su papá la manda a Maiquetía y ella está allí en Maiquetía y como decíamos antes, ella se empezó a ocupar muchísimo de los enfermos y de los pobres y de los mendigos, y ella se ocupaba de todo el que tuviera necesidad, ¿ves? Pero pues seguía viviendo en la casa de su familia. Ahora, ella en eso ella siente pues la necesidad de confesarse, la necesidad de que alguien la dirigiera espiritualmente, porque ella se sentía muy cercana a Dios, ella quería entregar su vida a Dios, pero ella sabía de que era como difícil hacerlo en este medio. Ella había probado lo sabroso que había sido esos tiempos que estuvo con las hermanas franciscanas en Curazao. Y decide buscar a un sacerdote con quien confesarse. Y bueno, mira, como ella está ahí en Maiquetía, pues va al párroco de Maiquetía. Y resulta que el párroco de Maiquetía era aquel padrecito con quien ella se había cruzado, que era un padrecito que se había ordenado hacía muy poquito tiempo, el padre Santiago Machado. El padre Santiago Machado era vicario del padre Juan Bautista Castro. El padre Juan Bautista Castro fue el que en un tiempo determinado, un tiempo después, el que logra la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento. O sea, estamos hablando de personas que tenían una espiritualidad y un amor a Jesús Eucaristía impresionantemente grande. Bueno, el asunto es que ella se confiesa con el padre Santiago Machado y allí empieza pues una relación de amistad espiritual importante, y ella le refiere y ella le dice, mira, es que yo lo que quiero es consagrar mi vida a Dios. Pero, claro, en todo aquello que ella estaba viviendo y sus problemas de salud, pues él le dijo, mira, vamos a ir despacio, vamos a ir poco a poco. En eso, pues, habían muchos enfermos que estaban por allí, pero había muy cercano a Maiquetía los ríos que se conoce como el río Quenepe. Y en el río Quenepe son aguas medicinales, ¿sí? Y mucha gente iba a Quenepe para bañarse en esas aguas medicinales, tomar esas aguas medicinales y sanarse. Pero el padre Santiago Machado le afectaba muchísimo ver aquella cantidad de enfermos, cuerpos destrozados. Eso era una cosa que... ¿ves? Y decide fundar la Asociación de San José, las Damas de San José, para ayudar a estos enfermos. Bueno, en eso, pues, ¿a quién acude? Acude a Emilia Chapellín, acude también a otras muchachas más que estaban allí, entre ellas una que se llamaba Isabel Lagrange. Isabel Lagrange se va a convertir luego en el tiempo en la fundadora de las franciscanas de Venezuela, ¿sí? Pero Isabel Lagrange y la madre Emilia Chapellín Emilia Chapellín en ese momento, tuvieron mucha amistad y caminaron mucho juntas en esta vida espiritual y al mismo tiempo de ayuda a los demás. El padre Santiago Machado no estaba muy convencido de que Emilia podía dedicarse a todos estos enfermos que él estaba viendo que iban a buscar las aguas medicinales de Quenepe. Él no estaba muy convencido. Y un día le dice a Emilia, ven acá, tengo algo que preguntarte. Agarra un pañuelo y lo espachurra bien espachurrado, ¿sí? ¿Verdad? Y le dice, ¿tú serías capaz de por obediencia convertirte en lo que se está convirtiendo este pañuelo, en alguien bien espachurrado que nada que ver? Y ella dice, sí, soy capaz. ¿Segura? Sí, por amor a Dios soy capaz. ¿Ve? Y es cuando el padre Machado le asigna que ella se encargue de un señor que tiene una úlcera en la pierna. Pero era una úlcera en la pierna que era lo que nosotros llamamos una llaga. Eso tenía hasta gusano, ¿sí? Y cuando Emilia ve aquella pierna con aquella gusanera y tú sabes, aquello le produjo un rechazo increíble, pero se le quedó mirando y dijo, Señor, por amor a ti, Dios mío, voy a hacerlo, ¿sí?
Y por amor a Dios empezó a curar aquella llaga, a curar aquel señor, ¿sí? Hasta que la llaga mejoró. ¿Ve? Y esto la ayudó a ella dice que esta escena y este tiempo la ayudó a ella en su parte espiritual, la ayudó grandemente, ¿sí? Porque ella creía que de ahí no podía salir. ¿Ve? Y lo logró y lo superó, porque lo puso en manos de Dios. Porque sentía que ella estaba cuidando no a un señor X, sino estaba cuidando al propio Dios. Estas damas de San José, ¿sí? Tenían también otro grupo, que era un grupo de hombres que estaban también dedicados a la cura y a la ayuda a los enfermos. Ellos también se llamaban el grupo de San José, ¿sí? Ahora, Madre Emilia, a quien conocemos después como Madre Emilia, pero Emilia, junto con Isabel Lagrange, suben a Caracas y luego regresan de nuevo a Maiquetía, y es el momento en que empieza como a ocuparse cada vez más de esta fundación. Isabel Lagrange tiene que subir a Caracas y se queda Emilia solita allí junto con otra hermana, Trinidad, y mucho más allá, más adelante, va a llegar otra hermana que va a escribir mucho la biografía de Emilia, que es a quien conocemos como la hermana Tarcisia de San José, una mujer que escribía unas poesías bellísimas y escribió gran parte de la biografía de Madre Emilia también. Pero el caso es que Emilia se queda allí, se queda cuidando a los enfermos, y llega el momento en que dice, mira, nosotros tenemos que fundar una congregación, somos mujeres entregadas a los enfermos. Y es así como surge lo que nosotros conocemos como las hermanitas de los pobres de Maiquetía. Estas hermanitas de los pobres de Maiquetía fueron dirigidas desde el primer momento por Emilia, a quien la gente empezó a conocer como Madre Emilia. Ella, junto con algunas novicias, empiezan a fundar esta congregación. Pero a ella no le fue fácil, porque su familia, la familia Chapellín, se negó a que ella se fuera a vivir en el hospital. Fue un día en que el padre Santiago Machado le regala un crucifijo y le dice, ponte este crucifijo y vete a hablar con tu papá, para que tu papá te dé permiso. Porque las cosas se tienen que hacer con obediencia, las cosas se tienen que hacer en armonía. Tú tienes que convencer a tu papá que esta es tu vida y esto es lo que tú quieres. Emilia se puso su crucifijo y fue a hablar con su papá. Antes de eso, rezó mucho y se encomendó mucho a Dios, que Dios la ayudara, que le diera las palabras necesarias para convencer a su papá y a sus hermanos, y al mismo tiempo que le diera a su papá la apertura de corazón de permitirle que ella fuera a vivir en el hospital. Efectivamente, ella va a hablar con su papá y el papá le da el permiso y regresa Emilia feliz a vivir entonces ahora en el hospital con los enfermos, donde ya estaban viviendo varias de sus compañeras. Y de ahí en adelante ella arranca una vida de entrega total a Dios. Y ya les vamos a explicar cómo fue esa vida. Ya regresamos.